Todavía igual. ¿Cómo? Ahora Estamos todavía. a la brevedad sale esto. A mí sale que está en vivo ya, ¿eh? ¿Está en vivo? Me sale a mí que sí. Ya estamos transmitiendo en vivo ya, sí. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, de todas formas nos pudimos conectar, eso es lo bueno. Eso es lo importante. Bueno, genial, entonces ya estamos en vivo, pudimos conectarnos después de unos pequeños inconvenientes. Bueno, esto puede pasar, ¿no? O sea, costó, pero salió. Como tiene que Eh, ser. Como tiene que ser. Está saliendo en vivo entonces en la fanpage Coach Sebastián Maud, para los que quieran ahí compartir también. Eh, bueno, a ver si se van conectando. No sé quién, ya tenemos una persona conectada. Bueno, Guille, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eva, mucho gusto. Un placer, de verdad. Bueno, Guille Gemar, Guillermo Gemar, doctor Guillermo Gemar, psiquiatra, neurocientífico, y bueno, te presento así, pero sos mi amigo, o sea, sos mi hermano de la vida. Hace mucho que no nos vemos, nos encontramos por esta vía. ¿Cómo estás, Guille? Bien, vos, Eva, antes que nada te agradezco humildemente la invitación de participar en tu espacio y de hacerme un poco parte de lo que ya viene siendo, por supuesto, que fue hace muchísimo tiempo, por suerte. Estaba haciendo la cuenta hace más de media vida juntos, así que aunque no nos veamos muy seguido y sabemos, cada uno sabe que se tiene al otro, así que eso es muy importante. Entonces, para mí es como simbolizar un poquito más el estar un poquito más cerca. Gracias. Totalmente, ¿no? Esto de estar conectados, bueno, yo siempre lo cuento, que del grupo de amigos de los 5 santiagueños que somos, el único que no soy médico soy yo, pero bueno, tengo el privilegio de estar rodeado de grandes personas, primero, y después de grandes médicos, porque sé cómo la aman y cómo están activos hoy más que nunca, ¿no? Sí, sí, bueno, pero nunca ha sido una limitante. El camino siempre ha sido el mismo y no hay para eso, digamos, ninguna cuestión específica que haya hecho que en algún momento eso se haya podido interrumpir. Nosotros hemos seguido caminos distintos y hemos seguido juntos, por suerte, todos incluso. Todos hemos, de hecho, casi todos estamos en distintos lugares y seguimos juntos de alguna manera. Y vos sabés que esto de hacer transmisiones en vivo y de conectarme un poco, y también sacar la otra parte, porque bueno, mucha gente me conoce hoy desde el rol desde el coaching, pero bueno, también uno tiene una pasión que es la locución. Y a mí esto se me venía ocurriendo y dije, bueno, ¿por qué no ahora, no? Este es como el momento. Y si tengo, encima tengo un amigo que es un genio en la medicina, que la está rompiendo y creo que es una persona que escribe, que es un loco de su trabajo. Y digo, ¿por qué no empezar ahora en esta situación que está pasando ahora, que todos estamos aislados, encerrados, de repente nos encontramos todos encerrados? Y dije, bueno, ¿por qué no hablar con Guille, que es un especialista en la salud mental? Y bueno, y para que nos hable un poco de esta situación, de cómo estar en esta situación, cómo manejarnos. Y dije, bueno, este es el momento. Y Guille ayer me dio el ok. Y le dije, bueno, vamos todo para adelante. Mira, antes que nada, te agradezco por tus exageradas palabras. Yo no las estoy rompiendo bajo ningún momento, bajo ningún punto de vista. Sí, hago lo que puedo como todos y siempre uno trata de ponerse metas más adelante. Esto es una pasión que nosotros compartimos, el hecho de ponernos metas e intentar cumplir. Es una de las muchas cosas que tenemos en común. Celebro, por supuesto, que por fin no te hayan quedado excusas para directamente ejercer la locución. Ahora está buenísimo que lo hagas y me parece que va a ser bastante constructivo. De hecho, de aquí para adelante, una de las enseñanzas, ojalá sea que le des continuidad a esto, que me parecería genial. Comparto sí plenamente en que probablemente uno esté un poco loco con respecto a su profesión. Eso también lo compartimos, los dos amamos lo que hacemos y para mí es muy importante estar hoy, como ves, en el hospital, eh, haciendo el aguante, en este caso en el Hospital Gorda, tratando poniendo lo mejor de uno para que esto pase de alguna manera.
el otro día me preguntaban directamente en otras circunstancias, lo mismo que me estás preguntando vos, cómo se gestiona la ansiedad, con otras palabras, pero prácticamente lo mismo, ¿no? Yo les decía, miren, la ansiedad es una emoción que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida. O sea, todos los seres humanos conocemos la ansiedad de una u otra manera, porque básicamente es una emoción que irrumpe en nosotros, ya sea por un estímulo externo, como es este caso, una amenaza, como es este caso, o por estímulos internos que uno tiene bajo la misma simbolización, miedo, por ejemplo, que puede provocar hasta que uno procese la información de lo que está pasando, una reacción ansiosa. Esto puede ser de una manera brusca, o sea, puede ser algo que irrumpa bruscamente o algo de manera insidiosa, es decir, que crónicamente nos vaya horadando nuestra forma de pensar. Entonces, cuando nosotros bajamos nuestras defensas cognitivas, por decirlo en algún momento, no tenemos las herramientas para poder procesar la información y adaptarnos armónicamente a esa información, sentimos ansiedad. Es algo normal sentir ansiedad hasta cierto punto. Si la ansiedad nos provoca limitación, si la ansiedad nos provoca deterioro en nuestra salud, por ejemplo, entonces ya es una ansiedad que hay que tratar. Yo particularmente pienso que en este momento hay dos formas de gestionar esa ansiedad. Por un lado, la parte cognitiva, como te explicaba antes, ¿no? El hecho de decir uno procesar información de una manera lo más armónica posible. ¿Esto cómo se hace? Buscando información seria, tratando de gestionar el encierro, por ejemplo, con ocio. Hay algo que nosotros no tenemos nunca, Seba, ni siquiera para hablar entre nosotros dos, que es tiempo. Bueno, probablemente ahora, después de todo esto y de todo lo que está pasando, el tiempo de encierro nosotros lo podemos simbolizar de otra manera que no sea tan disruptivo. Decir encierro es disruptivo y provoca ansiedad. Podemos decir ocio. Y generar ocio no es tan difícil en realidad como uno cree, porque en realidad uno podría básicamente, ya que tiene alterada su cotidianidad, agregarle ocio a su cotidianidad. ¿Cómo haríamos esto? Y por ejemplo, haciendo las cosas que estamos haciendo nosotros ahora. Antes nosotros no teníamos tiempo para hablar. Entonces estamos hablando, aprovechamos y generamos ocio, nos ponemos en contacto. Aprovecho para hacer actividad física, aprovecho para escribir, aprovecho para leer, aprovecho para todo, para ordenar mi cuarto. Ayer un paciente me decía, hacía años que no ordenaba mi cuarto y no te das una idea de lo raro que me siento ahora en mi cuarto. Es decir, generar espacios cognitivos de ocio y a la vez algo que también estamos haciendo nosotros simultáneamente, que es la parte más subjetiva, si se quiere, que es el fortalecimiento de los vínculos interpersonales. Yo creo que es tiempo, yo hacía rato, como esta última semana, que no hablaba tan seguido con mi mamá y con mi papá. Pero hablaba una vez por semana, una locura, una cuestión de que uno con la rutina, que per se la rutina es ansiógena, no lo hace y después no puede entender por qué. Y bueno, esta semana estuve mucho en contacto con mis hermanos y con mis padres, como hacía años que no estaba. Y me parece que después me di cuenta que una forma de gestionar esta ansiedad también es con la parte subjetiva, que tiene que ver con el fortalecimiento de los vínculos interpersonales, aunque más no sea por vía remota. Te escucho y se me viene a la cabeza, porque por ahí nosotros en el coaching, obviamente nosotros no trabajamos salud mental, bueno, por la cuestión, digamos, de preparación y de herramientas. Sí hablamos de esto de las gestiones de las emociones y digo, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero ¿qué pasa cuando los seres humanos se nos disparan, digamos, pensamientos, se nos disparan emociones de acuerdo a lo que vamos escuchando, ¿no? Digo, llevo la problemática de ahora y de repente digo, sí, bueno, me quiero encontrar conmigo mismo, te escucho a vos en estos espacios de ocio, pero de repente, no sé, escucho una noticia que me dispara una emoción y digo, ¿qué hago con eso? ¿No? Mira, nosotros en general cuando recibimos algún tipo de estímulo, en este caso como dices, cuando se te dispara un pensamiento a partir de, por ejemplo, un estímulo externo, que es lo que vos vas a una noticia, uno necesita un tiempo específico, algunos necesitamos más tiempo, otros necesitan menos tiempo, para adaptar esa información a su vida y hacerla lo más armónica posible, aunque sea una información negativa. Los duelos, por ejemplo, en el extremo de esta situación, donde uno necesita tiempo para procesar la pérdida por caso de un ser querido. En este caso, en donde uno está bombardeado por información constantemente, uno tiene que tratar de armonizar esa información de tal forma de que no impacte de una manera tan negativa sobre nuestras emociones y no nos permita adaptarnos armónicamente. ¿Cómo podemos hacer esto? Teniendo algunas herramientas preestablecidas o preadquiridas por nosotros mismos. Por ejemplo, si yo voy a prender la televisión, ya sé con qué me voy a encontrar. Es muy probable que yo prendo la televisión o escucho la radio, la persona que yo escucho habitualmente o cotidianamente o que veo habitualmente esté hablando de la pandemia del coronavirus.
Entonces yo me preparo cognitivamente. Antes no lo tenía que hacer. Antes lo hacía de manera automática. Ahora me puedo preparar para saber que lo que voy a recibir tiene que ver, por ejemplo, con la pandemia. Y eso me interpela, me atraviesa subjetivamente a través de lo que a mí me provoca la pandemia. Yo tengo dos opciones ante esto. O no prendo la tele, o no prendo la radio porque sé que ya me genera una ansiedad o, por qué no, ya una angustia como emoción negativa solo por pensar en la pandemia y saber que voy a recibir esa información, o saber que necesito esa información para utilizarla por otras vías, por caso nuestro, por ejemplo, para trabajar, y entender que eso es un procesamiento cognitivo. Es decir, yo ordeno la información de una manera que no impacte tan negativamente sobre mi estado de ánimo. Me parece que esa es una de las maneras de recibir correcta información, la información suficiente, no sobreinformarse. Parece que eso es plenamente nocivo porque no siempre estamos trabajando. Yo puedo recibir información para trabajar, pero cuando no estoy trabajando, ¿qué hago con esa información? Es decir, Totalmente. para recibir la información necesaria, no sobreinformarme y tampoco dar lugar a la cuestión que tiene que ver más, no soy despectivo para nada con el tema de las supersticiones o las predicciones sin argumento. Por suerte tenemos buena información, tenemos, por ejemplo, en el caso de la pandemia, información actualizada en nuestro idioma, en la página de la Organización Mundial de la Salud, en la página de las Naciones Unidas, es decir, en nuestro propio Ministerio de Salud. En la actualidad que tenemos la suerte de tener el Ministerio de Salud, en este momento hay información actualizada. Me parece que uno tiene que seleccionar bien de dónde saca la información y saber a priori para qué quiere esa información. Porque si no puede impactar negativamente y eso provoca una emoción que puede tardar más en controlarse. Y vos crees que, bueno, vos tenés el conocimiento, o sea, vos te llega información, como sos médico, toda la información que a nosotros nos bajan de los medios de comunicación hoy, digamos, está bien direccionada. ¿Vos crees que hay un lineamiento para que a la gente no le llegue cualquier cosa? O sea, sacando internet, obviamente, porque, bueno, en internet es donde a veces no hay tanto filtro. Claro, en Internet todavía hay una cuestión anárquica con el uso de la información, ¿no? Yo creo que los medios, esto lo tomo con la precaución de no participar en los medios y de utilizar los medios solamente como fuente de información para mi trabajo, y con la prudencia que no soy un especialista en el tema. Yo creo que los medios no manejan bien la información. Es decir, cuando vos prendes la televisión y ves un contralor de la cantidad de infectados y la cantidad de muertos, ya directamente tienes un impacto negativo que no lo controla nadie. Si alguien dijera que eso es nocivo para la salud de muchos habitantes, probablemente lo tildarían, por ejemplo, de censura o de otras circunstancias. A mí me parece que nosotros venimos de una pobrísima, muy precaria cultura de información. Creo que tenemos medios de comunicación, y esto me hago cargo humildemente y trato de no ofender a nadie, nefastos, los medios de comunicación activos sobre todo, que no tienen, o que la mayoría de los cuales no guardan absoluta responsabilidad con respecto de lo que dicen. Y por otro lado, pienso que todo lo que informan está teñido de una excesiva subjetividad. Nosotros no podemos prescindir de la subjetividad de lo que nos pasa. Pero sí me parece que la información siempre va direccionada hacia las sensaciones del que informa y no hacia la información misma. Yo estoy bastante en desacuerdo con cómo se informa con respecto a la pandemia en este caso, porque tengo muchos pacientes, pero también tengo muchos familiares, y también tengo muchos amigos, y también tengo muchos colegas que están bajo el terror de esta pandemia. Y yo eso no se lo puedo atribuir solamente a que cada uno percibe subjetivamente como puede, sino que me parece que la información que se da es por lo menos irresponsable. Volviendo un poco al tema, digamos, en lo que tenga que ver con salud mental, ¿vos crees que, por ejemplo, lo que estamos viviendo o transitando los argentinos, que por ahí nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de encierro? Ya sí, obviamente otros países que tuvieron guerra, sí, como Italia, España, o sea, más el continente europeo. Nosotros tuvimos guerra, pero no en este territorio, digo, ¿no? ¿Vos crees que eso es lo que hoy más nos afecta? No salir, y por eso mucha gente, no digo mucha, o sea, un porcentaje mínimo, pero hay un porcentaje, un 70-30 o un 80-20, que no cumple el aislamiento, ¿no? Sí, yo creo que esto tiene que ver, Seba, con una percepción anterior de nuestra cultura. Como vos bien mencionaste, hay cuestiones históricas que otras personas tienen arraigadas en su cultura que hace que les cueste un poquito menos
como se dice vulgarmente, también desde los medios de comunicación, entender las circunstancias. Yo particularmente creo que con ese tema hay mucha violencia con respecto con la información de los que no cumplen la cuarentena. No hay duda que es totalmente irresponsable y nocivo no cumplir la cuarentena, pero ejercer un mandato violento para con el uso de esa información, por ejemplo, yo he escuchado palabras como decir idiotas, imbéciles, lo único que hace es exacerbar las emociones sin poder adaptar cognitivamente, porque no hay, en un insulto no hay mucha información cognitiva, no hay reserva cognitiva, en un insulto se busca herir, se busca lastimar, no se busca procesar información. Entonces, yo creo que con esas palabras hay que tener mucho cuidado al respecto, y creo que nosotros no estamos acostumbrados a que nos digan que no podemos salir, y estamos muy acostumbrados a infringir las leyes, demasiado, todos en nuestra cultura. Algunos lo ejercen y otros no lo ejercen. No quiero justificar, pero sí entiendo a las personas que no lo ejercen porque no están acostumbrados a hacerlo. El otro día hablábamos con un amigo en común que tenemos y yo le decía, ¿por qué la gente hoy entendería de un día para el otro que esto que hace es potencialmente nocivo para él y para los otros? Si, por ejemplo, cuando hay elecciones se consume alcohol en exceso y eso está penado por la ley. ¿O por qué los médicos circulamos de ambos, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando desde el 2008 hay una normativa que prohíbe que circulemos con ambos por medidas sanitarias, pero nosotros sabemos desde nuestra formación que no tenemos que circular de ambos de guardapolvo por las calles por una cuestión epidemiológica, por una cuestión sanitaria. Es decir, estamos muy acostumbrados, tenemos muy arraigada en nuestra cultura cuestiones de hechos, de hábitos, que no son saludables y por eso nos cuesta más entender el tema de la cuarentena por caso. Repito, no quiero justificarlo, pero creo que lo entiendo desde ese lugar. Y de un día para el otro no puedes imponer que una persona entienda. Puedes imponer una norma, y si la puedes controlar, la vas a aplicar o no, pero que la persona entienda, que se le haga arraigo, es mucho más difícil. Mira, te escucho y se me viene lo sistémico, ¿no? Digo, llevamos lo individual, lo llevamos a lo grupal, lo llevamos a lo sistémico. Vos podés, digamos, hoy, digo, ¿qué aprendizaje vamos a tener los argentinos a nivel sistémico? No hablo a nivel individual, sino hablo así, a nivel sistémico de los nuevos comportamientos que esto nos va a llevar al día de mañana. Hoy escucho que hay ya casi no sé, un porcentaje alto de que se extienda esta cuarentena al 13 de abril. ¿Vos crees que va a haber nuevos aprendizajes en lo colectivo? Los argentinos, sobre todo, ¿nos vamos a aprender a manejar diferente a lo que veníamos manejándonos o vamos a seguir igual? Mira, yo creo que sí, por motivos bastante sencillos de explicar desde la neurociencia. Porque toda vivencia que atraviesa la subjetividad del individuo, es decir, todo aquello que no es solo pensado, que no utiliza solamente las memorias de corto plazo, las memorias adaptativas de corto plazo, lo que nos atraviesa de manera subjetiva nos deja una impresión, una impronta en todos nosotros, distinta en cada uno, por eso y por suerte somos todos distintos. Y creo que la forma de actuar colectiva ha quedado desnuda ante la circunstancia, ante la necesidad. En este caso hay una necesidad muy grande, la necesidad de que nos cuidemos todos, porque la salud de uno depende de la salud de todos. Y yo creo que la suma de la necesidad colectiva más el hecho individual de la percepción de vivencia acerca de la circunstancia va a hacer que nosotros salgamos fortalecidos de esta vivencia, no quiero decir la experiencia, pues sería muy biográfico. Yo le agregaría, que me parece que sí nos falta y que estaría bueno que los medios de comunicación lo puedan hacer, algo que yo humildemente considero la empatía social. Que más que imponer norma para que todos nos cuidemos, que más que tratar de imbéciles o de ignorantes o de lo que fuere a las personas que no cumplen la norma, intentemos entre todos construir una empatía colectiva a partir, por ejemplo, del cuidado nuestro de no salir de la casa para el cuidado de todos, pero que a partir de ahí también se generen otro tipo de cuidados. Yo creo que estar más cerca y haber entendido que dependemos del otro, que el hombre es un ser social o no es, y esto ha quedado desnudo ante la circunstancia, nos va a hacer salir fortalecidos de esto. No quiero ser muy imprudente tampoco al respecto, porque tampoco quiero decir que vamos a salir fortalecidos ante situaciones trágicas, considerando que nosotros hemos perdido vidas humanas a causa de esta tragedia, y espero que no perdamos más, pero vamos a enfermar mucho de esto y no está bueno decir que uno sale fortalecido cuando hay una tragedia de ese tipo, pero sí creo yo que la cuestión de empatía social es algo que va a quedar plasmado particularmente en nuestra sociedad con respecto a un estado anterior conocido.
Claro, o sea, si hablamos obviamente de aprendizaje, hablamos colectivamente, ¿no? O sea, individualmente, después habrá que atender caso por caso. Ujú. Y se me viene sobre todo las personas solas, ¿no? Que en algún momento apostaron a su individualismo, a estar solitarios, porque creyeron que, bueno, esa era su manera, y bueno, y vos trajiste algo muy clave, que el ser humano es un ser social. Totalmente, totalmente. Yo creo que vamos a partir de muchos presupuestos que antes se daban como utópicos y que ahora están siendo reales. Por ejemplo, el presupuesto para salud. Por ejemplo, tener un ministerio. Antes nos parecía, bueno, está bien, pero hay otras urgencias. Bueno, esto nos desnudó. Miren, señores, esto no hay otras urgencias. Tenemos que tener un sistema público de salud. Para los que trabajamos en la parte pública, para que los que vivimos de la composición institucional del Estado, y para los que no también, para los que trabajamos en la parte privada y para los que vivimos de la construcción social, de la cuestión pública, necesitamos un sistema que nos aborde y que nos reglamente a todos. Entonces a mí me parece que eso va a ser muy, muy importante porque desnuda las necesidades reales versus las necesidades. Vos fíjate que poco se habla en este momento de cuestiones bien radicales de economía cuando se está hablando de economía todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está parado el país y por lo tanto está parada la economía. Es decir, se habla mucho de economía, pero no se habla de posturas radicales de economía. ¿Por qué? Porque tenemos que dar por presupuesto y no nos queda otra opción que en este momento la prioridad económica es la salud pública. No hay duda de Uh eso. -huh. Entonces dejamos de ser tan dogmáticos en otras cuestiones. Yo particularmente creo que eso va a ser mella para cuando dentro de un tiempo, cuando pase esta pandemia, nosotros hablemos de economía desde otro lugar. Por ejemplo. Claro, sí, te escucho y pienso, ¿no? Que por ahí todavía seguimos escuchando y bueno, digo, ¿qué va a pasar conmigo? Y bueno, y me toca porque, bueno, yo tengo familiares también que no se dedican al rubro comercio como en la alimentación, que hoy es día de primera necesidad, pero digo, ¿qué pasa con esa persona que todavía sigue pensando individualmente? Y bueno, estamos en una situación crítica, en una situación, bueno, de clave y de respeto hacia el otro, que también soy yo, ¿no? Digo, ¿por qué seguimos todavía con esa dinámica y no pensamos más colectivamente? ¿Qué nos sigue pasando a los argentinos que no podemos pensar colectivamente o íntegramente? Yo particularmente creo que la respuesta o el supuesto de respuesta ante esta circunstancia es que nos cuesta, que es un periodo de adaptación y de entrenamiento. La empatía no se impone, la empatía se ejercita, la empatía se ejerce una vez de entrenada desde las etapas tempranas de la vida. Cuanto más grandes somos, menos entrenamiento en ser empáticos somos, y más en una sociedad tan individualista como la nuestra, que me parece uno de los grandes problemas sociales que tenemos al respecto es el individualismo. Bueno, creo que estamos de acuerdo con esto, ¿no? El egoísmo, vulgarmente, como se dice, el sálvese quien pueda, ¿no? Yo creo que esta circunstancia nos interpela, ¿por qué? Porque no podemos acudir a eso. Necesitamos sí o sí que el otro esté bien. Pero eso es un aprendizaje, eso es algo que o se impone por las leyes y las normas, pero mientras tanto se arraiga en nuestra cultura. Mira, te pongo un ejemplo de salud mental chiquito para no aburrirte. En el 2019, en junio del 2000, perdóname, en el 2018, en junio del 2018, la Organización Mundial de la Salud retiró a las personas transgénero del listado de clasificación de enfermedades mentales. Es decir, en criollo, no, por suerte, y tardíamente, pero por suerte, no son más las personas transgéneros consideradas enfermas. Sin embargo, van a pasar muchos años para que muchos agentes de salud mental, supuestamente incluso profesionales que nos dedicamos a esto y que tenemos esta información a mano, porque tenemos la CIE que nos está informando todo el tiempo, podemos entrar a la página para ver la clasificación de las enfermedades mentales, como de todas las enfermedades, y sin embargo van a pasar muchos años para que muchos colegas míos dejen de pensar que las personas transgéneros no son enfermas como estaban instalados hace unos años. Otro hora pasó por la homosexualidad y otras aberraciones que de la salud para la cual la salud mental llegó tarde, según mi humilde opinión. Me parece que con esto pasa lo mismo.
Me parece que una cosa es una norma que a priori se impone y después hay un ejercicio cognitivo de tiempo y de apertura y de flexibilidad que en general no tenemos no solo los argentinos, sino que el individuo en general de la cultura occidental no tiene, definitivamente. Bueno, estamos hablando con el doctor Guillermo Gemar, médico, neurocientífico, amigo, hermano de la vida. Está ahí de guardia y nos está escuchando, nos está contestando lo que estamos preguntando. Agradecemos a la gente que está conectada, obviamente que se está interesando. Guille tiene, su conocimiento es multicultural y eso está copado porque vamos también entendiendo un poco de dónde viene y hacia qué mirada tenemos muchas veces los seres humanos bueno, en lo que nos vamos armando, ¿no? Porque tiene que ver con las estructuras que nos vamos armando en el correr del tiempo, por más que después modifiquemos nuestros pensamientos, modifiquemos nuestros comportamientos, pero estamos siendo en la vida y habla de nuestra transformación. Guille, te hago una pregunta, por ejemplo, a las personas que hoy tienen familiares, bueno, en tu caso y como muchos, que tienen personas que están trabajando en lo que es salud, bueno, o auxiliares de salud. ¿Cómo contenemos desde la casa a las personas que, bueno, salen, tienen que cumplir su trabajo, no solamente en salud, sino hablo de bomberos, policías, gente que está en el sector, digamos, de la basura? Bueno, toda esa gente también hay que contenerla, ¿no? Y la familia pienso que es un gran contenedor de esa persona porque está en el foco, pero también, digo, en los grupos de trabajo. ¿Cómo se contiene eso? Bien, te agradezco tu pregunta por dos cosas, porque lo primero que se me vino a la cabeza mientras te escuchaba es una noticia que leí ayer acerca de que se habían suicidado dos enfermeras en Italia a causa del descontrol y del pánico que hay con la circunstancia que me interpelaba a mí mismo ayer cuando yo me proponía una guardia el día de hoy, ¿no? Yo voy a estar 24 horas de guardia y decía, a ver, ¿qué puedo hacer yo por mis compañeros de trabajo, por mí mismo, claramente, como para no caer en circunstancias, no digo en extremos desesperantes como el ejemplo anterior, pero sí de poder amenguar esas circunstancias. Y la respuesta que se me vino a la cabeza es un poco lo que vos estás preguntando y lo que dijiste recién, el tema de la familia. Yo particularmente creo que esto de no cargarle a los cuidadores en general, salud, seguridad, personas que tienen que ver con el cuidado del reciclado y todas aquellas personas que por distintas circunstancias de emergencia tenemos que estar trabajando en este momento, es no sobrecargarlo con más información al respecto, por ejemplo. Es decir, que lleguen a sus casas y puedan fortalecer eso que dijimos al principio de la charla, el ocio. O sea, proponer ocio y proponer el fortalecimiento del vínculo afectivo. Yo, por ejemplo, lo pongo como circunstancia el hecho de que yo llego a mi casa y trato de bañarme y de recibir todo el afecto que puedo y a la vez no sobreinformarme al respecto. Y hay otras personas que me parece que pueden colaborar en esas circunstancias desde la familia. Y particularmente creo que también tenemos que considerar a las personas que están solas, que tienen que trabajar y están solas, con lo cual debería, y el Estado ya tiene, y por suerte hay muchas asociaciones de salud mental también, que han generado instrumentos de contención para aquellas personas que lo necesitan, hacer todo este proceso de adaptación, sobre todo al no poder hacerlo solos, para no generar ansiedad, angustia y por supuesto pánico. Yo particularmente creo que la respuesta está en la generación, como te dije antes, de producir ocio, que calme nuestra tensión, nuestra ansiedad, nuestra angustia, y fortalecer los vínculos afectivos, o buscar ayuda en los entes correspondientes. Y me parece que hay muchos, por suerte, las asociaciones de psicólogos, las asociaciones de psiquiatras, ustedes mismos han generado muchas líneas gratuitas, todo el mundo está colaborando con esto, y a mí me parece que eso es importante porque tenemos que... Mira, asociaciones de familiares, el otro día me asombré de ver por internet, encontrar una asociación de familiares que no tenían que ver con la salud mental, que estaban a disposición para gente que quiera hablar, los cuidadores, los voluntarios que se presentaron a los hospitales clínicas para ir a ver personas mayores solas. Sí, me parece que todo eso está muy bueno. Eso debería visibilizarse más en los medios, más que el número tan frío y tan crudo de los infectados y de los muertos. Yo creo que una forma de cuidarnos a todos y especialmente al personal que hoy tiene que trabajar en situaciones de emergencia y por qué no de desastre en algunos casos, es fortalecer los vínculos afectivos y por supuesto generar un poco de ocio, no sobreinformar, salir un poco de esa situación cuando no se está trabajando.
¿Y la problemática hoy se vio eso o en la Argentina los grupos, digamos, ya sea todos trabajadores de salud o auxiliares de la salud, o por ejemplo policías, que se me viene a la cabeza, amigos, bomberos, digamos, tienen esta contención actualmente o esto se desbordó? Yo particularmente creo que en un inicio se desbordó y Ajá. creo que ahora y a medida que vaya pasando el tiempo esas circunstancias se van a ir acomodando. También eso tiene que ver con el carácter subjetivo de cada uno, ¿eh? Si antes, por ejemplo, yo pensaba que ir a un psicólogo solamente era para locos, por decir una vulgaridad, ¿por qué lo iría a buscar ahora? Salvo que me sienta lo suficientemente con necesidad de ir a buscar otras circunstancias distintas porque con las que tengo no puedo. Es decir, me parece que eso también depende del impacto de cada uno, pero creo que ahora hay más alternativas que las que había hace una semana y espero, y en ese sentido soy muy optimista de que de aquí a una semana y conforme vaya pasando el tiempo, como vos dijiste, es muy probable, no lo sabemos a ciencia cierta ahora, pero que se prolongue la cuarentena, yo creo que se van a ir perfeccionando algunas cuestiones que tengan que ver con los cuidados. Creo que en Argentina puntualmente en ese sentido estamos bastante, en ese sentido, no quiero exagerar, estamos bastante avanzados y bastante bien cubiertos, por suerte. Ujú. Mira, se me viene un poco a la cabeza, ¿no? Esto de lo que se viene, ya considerando que, bueno, se amplió el panorama de la cuarentena, los días, que también no sabemos qué va a pasar después del 13, si fuera el 13. Yo particularmente no vi todavía un decreto presidencial, pero bueno, ya se habla de esto. Digo, ¿cuán importante es desde la salud mental, desde cognitivamente, como hablaste vos, y desde la neurociencia, la toma de decisión, ¿no? ¿Qué se viene para los próximos días o para después de la cuarentena, para mi trabajo, para cómo va a ser mi nuevo comportamiento ante la sociedad? Digo, ¿cuán clave es esta toma de decisiones para nuevos trabajos? Porque esto también abrió un espectro de que en la Argentina se empezó a ver que el teletrabajo no estábamos preparados, y de lo que se viene y de lo que probablemente ya empiece a desaparecer de a poco. Mira, tenemos que considerar para esa circunstancia que la toma de decisiones implica una cuestión cognitiva, en términos de asertividad y de contacto con el mundo, y una cuestión afectiva, ¿no? Todos sabemos que la ansiedad, que el miedo, que la inseguridad limitan mucho una toma de decisión proactiva por caso. A mí me parece que eso depende bastante de lo constitutivo, no obstante yo creo que este es un gran momento y eso también deberíamos informarlos y poner un poco más el acento en eso, en poder desarrollar la creatividad. Todos los seres humanos tenemos la creatividad, algunos la tenemos a expensas de algunas circunstancias más pragmáticas, por ejemplo, hacer cosas más técnicas, y otras personas desde la sensibilidad. Depende de lo que hayamos desarrollado durante nuestra vida y de lo que hayamos necesitado sobre todo desarrollar durante nuestras vidas. Yo particularmente creo que necesitamos flexibilidad cognitiva al respecto, es decir, saber que no todo va a ser como antes, que para mi toma de decisiones cotidianas tengo que buscar mecanismos alternativos de información y no quedarme solo con los míos. Mira, hablaba con una colega hace poquito que tenía dudas acerca, por ejemplo, del teletrabajo, ¿no? De las cuestiones de la terapia online, por ejemplo, o de la contención online. Uh -huh. Entonces, eso es un sesgo cognitivo en términos de inseguridad que a ella le generaba, que tiene que vencer para poder trascender esta circunstancia. Eso es adaptarse de manera armónica. A alguno le va a costar más, a otro le va a costar menos. Yo estoy trabajando desde el teletrabajo desde el mismo día que empezó con la cuarentena. A mí me cuestan más otras cosas. A otros les costará un poco más tomar decisiones al respecto, porque por suerte somos todos distintos. Y eso no implica que uno sea mejor que el otro, más rápido que el otro, más inteligente que el otro. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la flexibilidad cognitiva que nosotros tengamos para poder buscar mecanismos distintos a los que tenemos habitualmente, y en eso se basa la creatividad, o debemos basarnos para nuestro argumento de poder hacerlo en la creatividad. Y por otro lado, yo creo que hay que ser un poco más sensato. Yo creo que también hay que ver un panorama que no tiene que ver solamente con lo cognitivo, sino con lo organizacional, con lo sistémico, si se quiere, como vos dices, al respecto de los recursos. Creo que uno tiene que plantearse nuevos paradigmas del recurso, uno no puede seguir con los mismos hábitos y las mismas costumbres. No es solo no salir de casa. Es, por ejemplo, tener que gastar menos dinero, por ejemplo, no lo sé, estoy pensando en voz alta. Es, por ejemplo, tener que generar otras formas educativas en la casa para nuestros chicos. Es una forma de poder, de alguna manera, que no sea pesado el hecho de estar en la casa sin poder salir. Es decir, hay muchas cuestiones que nos tenemos que plantear a nosotros mismos en términos de ser flexibles con nuestras creencias, pero también con nuestras sensaciones al respecto, y poder permitirnos, al fin,
y ojalá que esto sea una excusa para eso, aquellas cuestiones que antes nos reprimimos o no nos animamos a hacer, porque ahora no nos queda otra. Porque ahora no nos queda otra de hacerlo, pero eso no tiene que ser vivenciado como una tensión o como una exigencia, sino muy por el contrario, como una oportunidad. Y a mí me parece que, por ejemplo, la organización económica en una casa, la organización del tiempo, es decir, replantearse de qué vías alternativas a las que uno tenía a priori de esta circunstancia, puede generar para seguir trabajando y seguir conectados. Mira, Freud decía. Vos sabés que yo no soy un gran estudioso de Freud, de hecho soy bastante ignorante del psicoanálisis y siempre me disculpo por eso, pero Freud decía que el estado óptimo, ya muy viejito, alguien le preguntó qué era estar sano en términos de salud mental, ¿no? Y él contestó que es la capacidad de amar y trabajar. No conozco una más maravillosa definición de salud mental que eso. La salud mental es la capacidad de amar y trabajar. Para las dos cosas necesitamos adaptación, todo el tiempo. El fortalecimiento de los vínculos, que hemos hablado bastante sobre eso, y de trabajar en términos de creatividad, de generar nuevas vías o para llegar a los mismos lugares o para sorprendernos a nosotros mismos de a dónde podemos llegar, para permitirnos la frustración como posibilidad. La frustración es algo que está presente constantemente y es una posibilidad para todos. El hecho de que nos vaya mal es posible y nosotros, como tenemos valoraciones exitistas, erróneas, si me permite, ridículas y a veces tan reducidas como que nos tiene que ir bien o si no nos sirve, y eso es francamente un error. A mí me parece que uno tiene que contemplar la posibilidad de que algunas circunstancias no salgan como uno las desea y que uno además puede seguir adelante, aunque así sea. Entonces a mí me parece que hay que permitirse todo eso ahora, no caer más en los esquemas rígidos que tenemos, porque nuestra rutina nos lo exige a veces y porque ahora nuestra rutina está interrumpida. Muy interesante, bueno, seguimos escuchando, seguimos conversando con el doctor Guillermo Hemar, psiquiatra, neurocientífico. Después vamos a tirar tu Facebook, Instagram, por ahí hay gente que quiere Sí, claro. contactarte. Igual, me permito ahora agradecer a toda la gente que está conectada. Hay gente de Justiniano Pose, gente de Santiago del Estero, de Marco Juárez, tenemos gente de Oncativo, también gente de Tucumán que nos está escuchando. Todos conectados en nuestra fanpage, ahí en Coach Sebastián Maud, y también compartí en mi página personal. Bueno, muchísimas gracias. Nos dicen, bueno, gracias por el espacio. Algunos que nos están diciendo cómo tenemos que hablar, no nos toquemos tanto la cara. Excelente nota. Adherimos. Nos corriges, esto está bueno. Bien. Impecable nota. Bueno, gracias a todos los que están conectados. Un poco de aporte, ¿no? La idea se me ocurrió hablar con Guille, era de que aportar un poco, ¿no? Muchos por ahí me conocen a mí desde el lado del coaching, desde la parte de la comunicación, y digo, ¿por qué no tener el acercamiento a lo que es la salud mental? Ya que por ahí tenemos nuestros encontronazos, los coaches ontológicos, con psicólogos, no tanto con psiquiatras, porque estamos por ahí más alejados, pero sí, creo que puede haber un aporte desde todos lados e interdisciplinariamente, ¿no? Sabiendo las limitaciones y sabiendo las distinciones que cada uno toca, porque nosotros en el coaching siempre decimos que nosotros no trabajamos en salud mental, perdón, pero sí tenemos impacto en el bienestar de las personas. Bueno, también Beatriz Simón dice muchas gracias por informarnos. Eliana también desde Oncativo. Guille, se me ocurre recién la pregunta que te quería hacer, que hablábamos de la adaptabilidad, hablábamos de la creatividad, ¿no? ¿Hay tips que vos les puedas dar a la gente, digamos, viste que están los libros, esto de las 5 hábitos o los 5 tips? Bueno, ¿cuáles serían los 5 tips del doctor Guillermo Hemar ahí para llevarle a la gente, para trabajar esto, ¿no? De hábitos nuevos, de creatividad. Sebastián Brescia te está saludando desde el sur, el doctor Brescia. Amigo en común, obviamente, el hermano en común que tenemos junto con el grupo que vos mencionaste siempre, que te fuiste en palabras de elogio, Alfredo, Adolfo, Diego, estamos ahí compartiendo. Así es. Bueno, escucho tus tips ahí sobre la creatividad, la adaptabilidad.
Mira, si me permites, y humildemente voy a tratar de ser un poquito más reducido al respecto, porque probablemente no tenga tantos tips, pero hay un concepto que me interesa mucho trabajar, que lo aprendí hace poco, lo aprendí de mis maestros, que tiene que ver con la metacognición o la capacidad de autoconciencia. A mí me parece que el tema metacognitivo con respecto a que nosotros no nos autoevaluamos a nosotros mismos, para decirlo en términos generales, es un ejercicio constante que yo practico no solo con mis pacientes, sino que intento practicar conmigo mismo en algunas circunstancias. Mira, en la evaluación constante de nuestros actos, y esto es un concepto que se conoce hace un montón de tiempo, incluso hay vertientes religiosas que lo tienen, me parece que está la capacidad que tiene uno de crecimiento. Entonces, yo como tip propondría lo siguiente: ante cada toma de decisiones o ante cada acto que nos genere cierto impacto, porque nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo y a veces lo hacemos de manera automática, de tomar una dirección para un determinado lugar, manejar mismo es un acto pragmático, automático, que en donde uno por ahí no está prestando atención a ver cómo pongo los cambios o ese tipo de circunstancias. A mí me parece que, como tips, yo diría que en cada acto que genere un impacto subjetivo en nosotros, es decir, que nos impacte de alguna manera, que quedemos nerviosos, ansiosos, o quedemos contentos, incluso, que sea una emoción positiva, podamos evaluar qué es lo que hicimos y qué es lo que podíamos haber hecho. Yo creo que después de eso, uno puede sacar alguna cuestión más sensata, que puede ser más duradera incluso que la emoción momentánea, producto de ese acto en sí. Pongo un ejemplo: si yo en este momento bajo y decido suspender un tipo de entrevista que se está haciendo en la guardia porque me parece que lleva demasiado tiempo, y eso implica que o los pacientes que están recibiendo ese tipo de terapia o los profesionales que la están ejerciendo se enojen o no ante las circunstancias sin necesidad de que la entiendan inmediatamente. Eso me va a generar a mí un impacto. No puedo evitar tener un impacto con esto, ansiedad, angustia, o por ahí si tengo una buena recepción, complacencia, por decir, bueno, hemos hecho algo que nos ha hecho bien a todos, y a partir de ahí revisar si tenía alternativas, ¿no? Si podía haber hecho algo distinto, e imaginarme a mí mismo qué hubiera pasado a partir de esa vivencia que ya tengo, de cómo sería algo distinto. Yo propongo humildemente el ejercicio metacognitivo y la capacidad de autoconciencia todo el tiempo, que nosotros lo podemos hacer y que nos demos tiempo para hacerlo, que pensemos en lo que estamos haciendo, que pensemos en lo que estamos pensando, que pensemos en lo que estamos sintiendo, en empezar a buscar el argumento desde dónde pensamos lo que pensamos, sentimos lo que sentimos, por qué el otro dice lo que dice y yo no lo puedo entender, o viceversa. Es decir, yo propongo humildemente esa cuestión constante de evaluación acerca de los actos que nos impactan cotidianamente. Me parece que Seba, no sé si estás, algo pasó, yo sigo conectado, no sé si Seba estará por ahí, me quedo con ustedes y lo voy buscando. Espero no haberme quedado, a ver, en cualquier momento se va. Ok, bueno, ahí estoy terminando de hablar con Sebastián, que me pide que, si es posible, yo termine la charla, considerando que él no se pudo volver a conectar. Ustedes saben que bajo estas circunstancias la conectividad ha disminuido sensiblemente, uno lo ve en distintos lugares, en distintos medios. Yo lo noto particularmente aquí en el hospital, y en las redes domésticas, en mi casa, incluso también en las redes remotas y las que tenemos en el teléfono. Yo les agradezco muchísimo a Sebastián y a todo su equipo, a toda su gente, por el espacio, por la posibilidad de charlar un rato, de poder compartir, hago mía las palabras que tuvo Sebastián con un momento de la charla, cuando dijo que la tarea es interdisciplinaria. La tarea es transdisciplinaria, es interdisciplinaria y es transdisciplinaria. Todos tenemos que trabajar en equipo, todos los que podemos contribuir de alguna manera positiva
para la integridad en la salud y el bienestar de las personas. Tenemos que estar conectados y no tenemos que subestimar ningún tipo de circunstancia. Nosotros en salud mental particularmente no conocemos, por lo menos desde nuestro equipo de trabajo, de la Sociedad Argentina de Trastornos Personales y Psicopatías, o de TREMA, Salud Mental y Neurociencias, otra forma de trabajo que no sea la interdisciplinaria. Nosotros tenemos equipos de psiquiatras, de psicólogos, de sociólogos, de filósofos, de historiadores, y me parece que todo lo que contribuya no suma, sino potencia. Así que humildemente yo les quiero agradecer a Sebastián, y en nombre de Sebastián Mauda, a todas las personas que integran el equipo que está participando en este tipo de eventos y de circunstancias, sobre todo de formación, porque me parece que lo que está haciendo hace bien, humildemente. Así que les mando un saludo a todos y les agradezco muchísimo por el tiempo dispensado y por el espacio. A disposición para lo que necesitan.